Vámonos ahora a una entrevista que tenemos Sí, con Mónica Maureira. con Mónica Maureira, uno de los argumentos del juez el día de que se determinó la detención de Manuel Monsalve, bueno, se invocó la convención de Belém do Pará. Por eso vamos a hablar con Mónica Maureira, que está ya con nosotros y es representante del Estado de Chile en el comité de expertos de esta convención Belém do Pará. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Fresia, Fernando. Hola, perdona Mónica, ¿se dice Belém do Pará o Belém do Pará? Belém do Pará, es Do el Pará. nombre, digamos, de... Ya. Bueno, y es así como señalábamos, Mónica, que esto, más allá de las acusaciones contra la ex autoridad de gobierno, que haya llegado y argumentado con esta convención, fue uno de los hechos más llamativos, ¿no?, de esa larga audiencia. Primero, en contextualizar de qué se trata esta convención, en la que se llegó en 1994, ¿no?, y de la que ahora decíamos eres representante del Estado de Chile. La Convención Belém do Pará es uno de los tratados en materia de derechos humanos de las mujeres más importantes para la región, particularmente porque lo que hace, tal como lo indicó el juez Mario Cayún, es uno de los tratados que consagra el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, pero tiene otras innovaciones y otros desafíos para los estados, toda vez que saca la violencia doméstica o la violencia intrafamiliar o la violencia que viven las mujeres más reconocidas al interior de sus casas, al interior de las familias, las saca de ese lugar, las desprivatiza y las pone en el lugar de lo público, las pone en el lugar de la comunidad. Por lo tanto, en el momento que las saca de lo público, que lo ponen en comunidad, les fija responsabilidades al Estado y en ese sentido también la identifica como una violación hacia los derechos humanos de las mujeres también. Y a la luz, digamos, de las cifras que tenemos persistentes y porfías durante año a año, no solamente para el caso de Chile ni para la región, sino que a nivel global podemos decir que la violencia hacia las mujeres es una de las violaciones a los derechos humanos más persistentes y desafiantes para el mundo y para todos los estados. Ahora, ¿eso es algo que es obligatorio? Así es. Tiene un mandato de obligación, ¿no es cierto? Así es. Y ahora, la pregunta siempre en este tipo de cosas, cuando se trata de situaciones que se convienen internacionalmente, es, ok, ¿qué pasa si alguien no respeta la obligación? ¿Hay formas de alguna manera de castigar aquello? Exactamente, bueno, tenemos en el caso de la Convención Belém do Pará se rige por el Sistema Interamericano de Protección de Derechos. Está primero la Comisión Interamericana de Protección de Derechos y dependiendo del proceso de intercambio y de negociación que se fijen con los estados, cualquier demanda particular se puede elevar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso, tenemos casos bastante reconocidos para la región, como el caso, digamos, Campo Algodonero versus México, a propósito de los femicidios ocurridos en Ciudad Juárez, donde de alguna manera las conclusiones que saca esa sentencia en contra del Estado de México igualmente debiesen ser vinculantes para todos los estados que han ratificado la Convención Belém do Pará, que en este caso han sido 32 estados, ¿no? Quiero ser súper precisa que son los estados de América Latina y el Caribe. Perfecto. Y cuando el juez Mario Cayún invoca y hace mención a esta convención, Mónica, para ustedes fue sorpresivo, lo esperaban, porque lo decíamos también, hay un tema de culpabilidad, evidentemente, ya no hablaba de presunta víctima, habló de víctima, pero además haciendo mención a esto, hubo muchas organizaciones de mujeres y que destacaban precisamente el punto. Las mujeres siempre, y las organizaciones de mujeres, las organizaciones feministas, que son quienes han movido los márgenes a la hora de problematizar, ¿cierto?, y politizar la violencia hacia las mujeres, no solamente en Chile, quiero insistir en aquello, han trabajado con la Convención Belém do Pará y con su mecanismo de seguimiento. El mecanismo de seguimiento, que es el órgano técnico de la Convención Belém do Pará, de alguna manera le da seguimiento, ¿cierto?, a cómo los estados implementan el tratado.
en ese sentido, claro, agradecemos que el juez haga referencia a aquello, pero yo creo que hay que ser muy precisa también en cómo el juez articula y desarrolla, ¿cierto?, la formalización. Claro. El primer habla de la gravedad del hecho, la gravedad de los delitos y la gravedad de las penas. ¿Sí? Hace referencia a dos graves crímenes o a un grave crimen como es el de la violación, a un grave delito como es el del abuso sexual, a las penas que ambos delitos tienen, ¿cierto? Y a los derechos que de alguna manera se vulneran, que tiene que ver con la integridad de las personas, en este caso la integridad de la mujer y la libertad sexual, que son, digamos, derechos fundamentales. Y posterior a aquello, ¿cierto? En esta necesidad de cautela, él dice, bueno, aquí lo que reviste, ¿cierto?, la persona que está siendo investigada, en este caso el ex subsecretario Monsalve, que además fue un agente del Estado, que yo creo que eso también tiene que ser puesto a la vista, él refuerza, ¿cierto?, esa argumentación haciendo alusión al derecho internacional de los derechos humanos de las mujeres a través de la Convención Belém do Pará. Y eso se agradece porque lo que hace es reforzar, ¿cierto?, que estamos ante una violación a los derechos humanos de las mujeres a propósito de cómo se define la violencia hacia las mujeres, nuevamente en esta idea de que está puesta fuera del ámbito privado, está puesto en la comunidad, ¿cierto? Él alude directamente a la definición de la Convención Belém do Pará, hace alusión en el caso en el ámbito laboral, en el ámbito de la salud, ¿cierto?, en el ámbito educativo, hace referencia a las situaciones de acoso, a las diferentes manifestaciones de violencia y habla de la violencia sexual. Y además hace referencia al artículo 6, que la Convención y el Comité de Expertas hemos desarrollado el artículo número 6, que hace referencia a la forma en que las mujeres, particularmente, y la sociedad ha sido educada en base a estereotipos de género. Y ahí hay dos elementos clave o dos recursos claves que el Comité de Expertas ha desarrollado para el Estado. Uno es la Declaración de Pachuca, que apunta directamente al sistema o a la institución llamada educación, que hace un llamado, y también a los medios de comunicación, a no trabajar con sesgos y estereotipos de género, y a reforzar todo lo que tiene que ver con instancias de capacitación y formación en aquello. Y últimamente hemos también desarrollado la recomendación número 6, que está dirigida a los sistemas de justicia, justamente para que todo el sistema de justicia, y esto hablamos desde quienes están a cargo de recibir la denuncia hasta quienes están a cargo de trabajar en la reparación de las víctimas, en este caso mujeres, niñas y adolescentes, trabajen, ¿cierto?, sin sesgo y con igualdad de género. Claro, que podría ser de sentido común, ¿no? Mónica, ¿esto puede marcar un precedente para otros casos? Podría marcar un precedente, pero quiero decir que en otras ocasiones y en otros casos, particularmente de femicidio y femicidios que han sido revisitados, ¿cierto?, a propósito de recursos que han sido interpuestos a la justicia, también se ha trabajado con la Convención Belém do Pará. Yo me atrevería a decir que lo que hace o lo que intenta hacer el juez Cayún es decir, este va a ser nuestro marco de acción, o yo invito, ¿cierto?, a las partes a que este sea nuestro marco de acción en adelante. Muy bien, le damos las gracias entonces a Mónica Maureira, representante del Estado de Chile en el Comité de Expertos de la Convención Belém do Pará. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias a ustedes por esta Que tenga buen día. invitación. Vamos.